en un parque, el Parque Barofio, que es una... Nacho, ¿te molesta si grabamos la charla? Para nada, al contrario. Perfecto. Y estamos trabajando en un parque que es una delgadita piecita que une la Rambla con Avenida Italia, es un tramo de ciudad súper interesante. Y hemos tenido ya estas tres invitaciones de arquitectos, sobre todo, que trabajan en el paisaje o en el espacio público, ¿no? Que estuvo el Vila de Buenos Aires, los Productora de México, Cederoni de Metro, y ahora estaban los Bulla, Ignacio Flerking. Y lo que estaba bueno era que ustedes tenían o nos podían dar como una mirada bien distinta, ¿no? O por lo pronto desde otro lugar, no desde la disciplina. Bulla está fundado, ¿no? Ahora me decías que siempre se suma gente todo el tiempo, pero Bulla es un estudio de Ana García Ricci, de Lucía Ardizone y de Ignacio Flerking. Por ahí están unos pequeños recortecitos de la página de Bulla. Y lo que me resultaba interesante cuando miraba el texto que ponían ustedes para presentarse en la página, hablaban de planificación urbana y diseño del paisaje, con base en Buenos Aires, que estaban tomando la escala territorial, la urbana, la colectiva y la doméstica, en esto del mundo súper multiescalar, ¿no? Como de la disciplina de ustedes, en la ciudad y la naturaleza, gran escala y microescala. Había un montón de premios por ahí, de proyectos y de conferencias por todos lados. En el 2019 estuvieron en Usina dando una charla. Mm. Ahí yo los conocí personalmente, comiendo unos refuerzos, ¿no? Abajo Sí. de la oficina de los mapas. Tienen un laboratorio de cruce que le llaman Escape, que generan invitaciones a disciplinas, ¿no? O sea, cruzando disciplinas como para ampliar el conocimiento. Y trabajan en esto del nuevo ideario del paisaje contemporáneo, ¿no? Me gustaba esto que ponían al final, Bulla diseña para generar cultura en la relación entre el hombre y la naturaleza. Es un trabajo que llevan haciendo, como decía Nacho, hace 12 años ya, pero me parece que se colaron un poco en la disciplina y sobre todo en la nuestra, me parece que pareció como una mirada fresca que no teníamos del paisaje, que me parece súper interesante. De ahí es que la invitación a Nacho y a Bulla para que nos contaran un poquito en qué están o qué piensan de todo esto. Nacho, te paso la posta a vos. Yo dejo de compartir esta pantalla y todo tuyo. Bueno, Chelo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que nos gusta mucho poder participar de distintos espacios académicos que no sean solamente de la disciplina nuestra del paisaje, ¿no? Ujú. En eso que vos decías de que estamos muy vinculados a la arquitectura, a veces de a ratos más que al paisaje, diría yo. Y eso tiene que ver un poco, y agradezco, para mí exagerarme, que nombraste de gente invitada que pasó por ayer, de arquitectos maestros y referentes nuestros, porque vos sabés que, y aprovecho de presentarla, creo que está Ana, mi socia, debe estar conectada ahí entre el público, así que aprovecho también para saludarla a ella, que debe estar incógnita por Ahí está, ahí. Sanita, prende esa Eh, cámara. Yo decía, viendo Hola, hola, estoy de público hoy. ¿cómo estás, Ana? Yo Bien. pensaba, haciendo 2-1 mujeres, tenía que venir este señor, ¿no? Y bueno, En el equipo docente nuestro hay 4 mujeres docentes, ¿no? Somos el equipo femenino. Y vos Muy también, bien, que eras un está muy equipo bien, femenino, ¿te das cuenta? está muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenida, Ana, y gracias por estar por ahí. gracias, gracias. Acá estoy. Saludos. ¿Cómo estás, Anita? Sigo acá, los sigo, los escucho. Muy bien, dale. Bueno, y lo que contaba un poco de esto de los invitados que habían recibido ustedes, no sé si sabrán que nosotros, nuestra formación dentro de la licenciatura de paisaje tiene que ver un poco con esa mezcla de mundos, ¿no? La mezcla de disciplinas, mezcla de cabezas, mezcla de formaciones, por eso Bulla tiene todo el tiempo una voluntad un poco
hibridarnos con otras disciplinas. Van a ver que no somos claramente una oficina del core de lo que es el paisaje o el paisajismo, como le llaman por aquí, sino que todo lo contrario, somos como unos agentes como de bordes, ¿no? Estamos siempre tratando de pararnos en el medio del binomio y entender ahí qué pasa, ¿no? ¿Qué podemos llegar a encontrar? Y en esos cruces que tuvimos en nuestra formación, bueno, Marce Vila fue uno de nuestros grandes referentes, Marcelo fue docente de Ana, de Lucía, mío y de mucha otra gente más, en el cual Marcelo tuvo como un capítulo de irrupción en la carrera de paisaje en un taller de diseño, que luego Ana principalmente, y Lucía y yo luego fuimos docentes también de distintos niveles. Entonces ahí es cuando también creo que arranca esta mirada que nosotros tenemos muy vinculada a la arquitectura, fuertemente a la arquitectura y sobre todo al espacio público y al diseño urbano. Esa es la mirada más arquitectónica, creo que en un momento se gestó cuando éramos estudiantes, y a partir de ahí nuestras vidas han ido sucediendo hasta que nace Bulla en 2009, y ahí empezamos como este ensayo, ¿no? Que en realidad siempre decimos de que Bulla es algo que está en permanente revisión. No somos una oficina que se determine como cristalizada, sino que si ustedes ven en retrospectiva cómo hemos ido cambiando y yendo hacia un lugar en el paso de los años, ha ido cambiando mucho. Así que bueno, un placer. Dicho esta introducción, gracias por invitarnos a un taller de espacio público. La verdad que esto es una confesión muy íntima, creo que, de Bulla. Cuando Bulla nace, una de nuestras grandes misiones como oficina de paisaje era justamente poder proyectar el espacio público, porque entendíamos que el espacio público era la expresión del paisaje en las ciudades, ¿no? Entonces, una de esas misiones que tuvimos como organización, que es como nos gusta a veces definirnos, tenía que ver con poder volver a retomar los proyectos de espacio público, a pensar la ciudad eh, como había sido pensada hace 100 años atrás. Pero bueno, dicho toda esta introducción, nada, agradecerles nuevamente. Me parece que el eje del taller que tienen es súper interesante y súper necesario en este contexto de revisión de las ciudades durante y supongo que post-pandémica también. Así que para nosotros es un placer poder hablar de espacio público. La charla que preparé para hoy tiene que ver un poco con eso. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata, pero es casi como una especie de compendio de algunos proyectos que venimos trabajando en el ámbito cívico, en el ámbito público, sobre el espacio público, sobre los grandes espacios públicos, parques e infraestructuras de la ciudad. Bueno, como les contaba recién, Bulla, o como decía el Chelo, mejor dicho, Bulla nace hace 12 años ya en Buenos Aires. Bulla, además de ser una oficina que produce proyectos, digo, como cualquier otra oficina de diferentes escalas, también Bulla tiene como una mirada muy fuerte, si se quiere, en la transformación política, digamos, en un punto. Y digo política en el sentido de la definición de la palabra política, no en el sentido partidario que hoy tenemos muy inculcado en nuestro día a día, sino lo político en el sentido de transformación de la escena de la vida cívica, en la transformación de la vida de las personas que allí lo habitan. Y van a ver que Bulla no solo produce proyectos, sino que también genera toda una cantidad de acciones, como recién Chelo contaba, las de escape, pero también digo acciones de ir a la legislatura a llevar proyectos, acciones de organizarnos. Ahí abajo aparece el IPA, que es un protocolegio. En definitiva, tenemos como toda una cantidad de operaciones que vamos generando en el ámbito también para ir transformando todo el contexto del paisaje, no solo de lo que hace Bulla directamente. Bueno, un poco Chile lo contaba recién. Bulla, además de producir proyectos como una oficina, que de por sí es una oficina híbrida, porque no es una oficina armada solamente por licenciados, sino que en el día a día, digo, casi la mitad son arquitectos, la mitad son licenciados en paisaje, pero hemos entendido que en el paso del tiempo, esto que parecía una adversidad de la mezcla de disciplinas resultó siendo una fortaleza, y hoy se convirtió casi en un modus operandi del estudio. Es decir, Bulla empieza a funcionar ya hace un tiempo, asociados a distintos actores, profesionales, especialistas u otras oficinas, muchas veces de arquitectura y urbanismo, en las cuales armamos unos equipos mucho más amplios y diversos. Eso nos permitió, que ahora se los voy a ir contando, ampliar un poco también el margen de acción, como decía el Chelo, poder penetrar en otras esferas que antes no éramos como reconocidos ni respetados, y de pronto irrumpimos un poco en la escena.
Hace 6 años también armamos Escape, que como recién leía el Chelo, arranca como un ciclo de charlas adentro de nuestra oficina, como una especie de think tank, de laboratorio, que iban marcando como una agenda de temas, y que después en definitiva se conformó como casi como el gabinete de pensamiento interdisciplinario de Bulla a escala territorial, ¿no? Cuando pensábamos el mar, cuando pensábamos el territorio productivo, el territorio líquido, en definitiva, íbamos armando como un pool de actores que hoy en día empiezan a constelar con Bulla y muchos de ellos se suman a los proyectos, ¿no? Entonces, de pronto entendimos de que pensar hoy el paisaje no tenía que ver solo con la arquitectura o con el paisaje ni con el urbanismo, sino que podíamos sumar un biólogo, podíamos sumar un abogado, podíamos sumar un economista a la hora de pensar los proyectos. Y por último, común, que les voy a contar al final un poquitito una experiencia que estamos llevando adelante que tiene que ver más con ya no meternos en el mundo del paisaje y del urbanismo, sino meternos en el mundo de construir un hábitat en la ciudad, de construir una covivienda, de volver a pensar, si se quiere, un poquito el negocio inmobiliario, de cómo se construye la ciudad y los edificios donde vivimos. La charla que preparé para hoy se llama La política del paisaje. Y tiene que ver con esto que les contaba antes, ¿no? Como la incidencia y la importancia de hacer paisaje en la vida de las personas y cómo eso puede modificar o no las realidades, las percepciones, la construcción de esas nuevas subjetividades, como nos gusta llamarlo. Esta imagen que ven a la izquierda me gusta porque es una imagen de un parque de Buenos Aires, un parque costero sobre el Río de la Plata, un parque que fue rellenado, fue antropizado, fue rellenado con basura, como se ve ahí. Y esos tubos que ven son tubos que largan pluviales de la ciudad, como una suerte de estos nuevos ríos, nuevos arroyos que nunca existieron, y cómo estos chicos van a hacer un picnic de una manera bastante romántica, si se quiere, a lo que puede llegar a ser un baldío o un lugar de abandono, un lugar que está en cierto nivel de latencia ecológica. Después vamos a cerrar por qué esta imagen me resultó importante. Pero lo primero que está bueno es repasar un poquitito, y esto va a ser una introducción conceptual, a por qué esta idea de la política y el paisaje. Para quienes por ahí vienen del mundo de la arquitectura, no estoy seguro que lo conozcan, pero André Lenotre fue un gran paisajista, entre ellos el paisajista que diseñó los jardines de Versalles. Y lo que nos interesa de Lenotre no es estudiarlo en sí históricamente, sino es entender cómo en un momento un manifiesto proyectual, una mirada de relación con el mundo exterior, con los seres vivos, en definitiva con lo que en ese momento era la naturaleza, podía estar plasmado en un proyecto de esta índole, ¿no? En un momento en el cual el poder y la política y el paisaje estaban muy vinculados. Estos son grandes proyectos de operaciones territoriales en donde todos conoceremos lo que son los topiarios o los arbustos podados, o el césped prolijo, o un canal artificial. En definitiva, lo que pasa con Versalles se manifiesta como una relación del hombre, del varón, ahora sí, del varón occidental europeo en relación a un territorio, a un entorno natural totalmente artificializado y controlado, basado en las ciencias y en el conocimiento, ¿no? Es la época de la razón. Pero además de, digamos, de estos referentes, digamos, de lo que fueron el paisaje histórico, también aparecen los otros referentes históricos también europeos, eurocentristas, si se quiere, por un rato, que tiene que ver que 100 años después aparecían los naturalistas o los científicos que empezaban a descubrir América, y empezaban a venir por estas tierras, en muchos casos a dibujarla, a graficarla, a expresarla, pero también a investigar esa botánica que luego irían a exportar a Europa, con algunos fines científicos, comerciales y demás. Esto es una ilustración de Humboldt en uno de los ríos de Ecuador, y esta construcción de este puente me gusta porque aparece como el dato de la idea de las infraestructuras en el paisaje, ¿no? Que van a ver que luego es un tema que Bulla toma y que vuelve a ser parte de la agenda de proyectos. Pero más de esta época, digamos, que emerge el paisaje en Europa y empieza a aparecer esta idea, digamos, del cosmos o de la visión universal, si se quiere también, del entendimiento del funcionamiento de los astros, de cómo continuaban en definitiva las ciencias naturales, aparece esta idea macro del paisaje que siempre tenemos, que es poder entender lo que el Chelo recién decía, la macroescala de las cosas, ¿no? La formación, digamos, recién hablamos del solsticio, la formación de los climas, de los paisajes, de los ecotopos en definitiva. Pero también es una época en la cual se empieza a clasificar a la naturaleza y a entenderla, a dotarla de un orden, dotarla de un significado.
Esta es una planta baldía, es una planta espontánea que crece en Buenos Aires y que supongo que crecerá también en Montevideo, que es una solanácea, también una solanácea clasificada por estos europeos que venían a estas tierras. Pero es una planta de mucho valor medicinal, comestible y sobre todo para lo que fueron los pueblos originarios de este lugar. Pero más allá, digamos, de la evolución de las ciencias naturales en una época de la humanidad o de la historia europea occidental, en un momento empieza a suceder que la idea de la ecología irrumpe en la escena y más tarde la idea de la ecología del paisaje, que lo que viene a traer como dato es que empieza a romper la idea de naturaleza que teníamos hasta ese momento, ¿no? La naturaleza vista desde el movimiento romántico como aquello divino que está por fuera de las ciudades industriales, aquello que deseamos, que anhelamos y que cada tanto vamos a visitarlo. Y empieza a entender, empieza a darle otra connotación y empieza a establecer de que el paisaje, nosotros éramos partes del paisaje, digamos, las personas, la arquitectura, las ciudades son parte de un paisaje, están inmersas dentro de una matriz ecosistémica originaria, y lo que hacemos en definitiva con todas lo que son nuestras intervenciones, nuestros proyectos, nuestras obras, en definitiva es empezar a cambiar partes variables de esa gran ecuación que así lo define la teoría de los sistemas, ¿no? Que puede ser esta idea del ecosistema total, o sea, las personas somos parte de un gran ecosistema que lo estamos básicamente modificando permanentemente, y es algo de lo cual Bulla toma y empieza a tener en cuenta a la hora de proyectar los proyectos. Pero la mirada que tenemos, digo, de vuelta, es política y es sumamente direccionada, y para eso tomamos la herramienta de las cartografías, que es una herramienta que toda la historia del paisaje lo tomó como dato. Nosotros no es que seamos cartógrafos, sino que utilizamos las cartografías y las ilustraciones como una representación para comunicar algo. Y a veces como esas comunicaciones, si uno le da la vuelta, las lee de otra forma, puede empezar a expresar otros temas, ¿no? Este es un mapa con el centro de la Antártida, el centro del hemisferio, invertido a lo que comúnmente solemos mirar las cosas. Y nos gusta esta idea de poder mirar las cosas desde otro lugar. Digo, recién miramos la Antártida a nivel global, en el ecosistema terrestre total, pero también podríamos pensar en la Antártida derretida y cómo aparecen esos paisajes debajo de ese hielo, ese misterio que podría guardar mucha información genética guardada. Pero también las cartografías nos sirven un poco para modelar nuestro pensamiento, nuestros rumbos. Y en un momento cuando empezábamos a expandir los proyectos que hacíamos, ya no solo en Buenos Aires, no solo en la ciudad, sino que en el resto de Argentina, de Uruguay y luego de Sudamérica, empezamos a entender de que había una matriz originaria, había un ecosistema por sobre el cual 200, 400 años de historia habían ido manipulando y antropizando, y que estaba esa información ahí guardada por debajo. Y eso se empezaba a consolidar como la hoja de ruta de muchos de nuestros proyectos. La forma de entrarle a los proyectos tenía que ver con empezar a releer estos biomas, o estos biomas globales, o las unidades de paisaje sobre las cuales íbamos operando. También las cartografías nos sirvieron para enmarcar de alguna forma ciertas investigaciones, y cuando con Monoblog armábamos el guaranismo, tenía que ver con un poco volver a repensar el territorio guaraní, volver a repensar las infraestructuras no solo de los ríos, sino también de los acuíferos, de esa botánica, de esas culturas originarias que habitaban en ese lugar, pero también las culturas que hoy en día estaban hibridadas y estaban viviendo en lo que podía ser todo este territorio vinculado a todo lo que es la cuenca del Plata. Pero también cuando pensamos proyectos en cualquiera de los puntos, digamos, en nuestro caso, de Argentina, lo hacemos bajo una metodología que hemos ido desarrollando que tiene que ver con esta idea de poder mapear y cartografiar los datos que a nosotros nos parezcan relevantes para luego poder formular una hipótesis de proyecto, ¿no? Entonces, cuando estudiamos las ecorregiones, que es el mapa de la izquierda, entendíamos un poco cómo era esa síntesis de ese mundo, si se quiere, natural, por así decirlo, entre comillas. O cuando identificábamos ciertas botánicas en el mapa de la izquierda, que es de fitogeografía, entendíamos de alguna manera qué es lo que estaba sucediendo por debajo de ese suelo, que es un poco la función de la botánica para brindarnos información. O cuando estudiábamos el territorio líquido, entender un poco la manera en que se clasificaban todas esas cuencas hidrográficas en el territorio. Pero también, y la verdad que afortunadamente en los últimos años hemos estado desarrollando varios proyectos en vuestra tierra, en Uruguay, y cuando entramos a Uruguay la metodología era muy similar. Y en algunos casos empezamos a hacer estas hipótesis a partir de cruzar
diferentes tipos de mapas. Acá mezclábamos 3 o 4 mapas distintos para luego poder entender cuáles eran los puntos en los cuales compartían, cuáles eran los puntos que no compartían algún elemento que nos interesaba investigar, ya sea geológico, ya sea del uso de la tierra, o ya sea, en este caso creo que era edáfico también. Pero nos servía la cartografía también para empezar a hacer nuevas lecturas sobre este territorio marino, y este es un proyecto en el cual lo hemos desarrollado junto con nuestros queridos amigos de MAPA, que tiene que ver con empezar a mapear las corrientes de agua para luego entender cómo era el sistema de recorridos de las ballenas franco-austral y por qué estas ballenas llegan en un periodo de la época a ciertas costas uruguayas y también argentinas, y a partir de eso poder generar una hipótesis de proyecto, ¿no? Una hipótesis que nos permitía en un momento pensar el sistema de faros que había sobre la costa uruguaya, repensar los faros hoy día y repensar si esos faros no podían ser transformados en definitiva en miradores o en hitos territoriales dentro de una familia. Pero además de pensarlo en la dimensión marina, también lo pensábamos en una dimensión terrestre, si se quiere, y para eso cada vez que llegamos a un lugar tratamos de entender cuáles son los ecotopos, estas mínimas unidades de paisaje, que muchas veces son ecotopos originarios o un poco transformados, en otros casos directamente son ecotopos totalmente antropizados, como puede ser un pinar o un eucaliptal, para luego terminar en definitiva, este es el mismo proyecto que les mostraba antes que hicimos con MAPA, para terminar bajándolo a un proyecto concreto, en este caso un proyecto comercial que lo que propone es una serie de infraestructuras líquidas de retención de agua para su administración y su reutilización, pero principalmente un pier, que es una tipología que empezamos a investigar, a indagar y a desarrollar. Es una tipología casi como de un muelle social, de escala social, como una plaza, que se monta sobre patitas sobre un lugar que necesitamos de alguna manera antropizarlo lo menos posible. Entonces el pier aparece como un dato, como un proyecto casi social. Digo, para nosotros el paisaje no está vinculado solamente al mundo vegetal, como se conoce por ahí tradicionalmente. Tiene que ver con el cruce de 3 elementos. Un ecosistema que puede ser originario o puede ser artificializado por el proyecto, y el social, que en definitiva son estas interfaces, estas plataformas que permiten que las personas interactúen con ese ecosistema, y ahí es cuando se produce el cambio cultural en nosotros, ahí es cuando el paisaje pasa a ser parte de nuestra cultura, o un sistema de amplificadores o de dispositivos que permiten potenciar. Me cortó ¿Se a me, mí. se me cortó? No. Quedó. Es Nacho. Como tenía mala señal, tenía miedo que fuera yo. Este muchacho es pura bulla. Nacho. Ahí ya le avisé por WhatsApp, a ver Eso, gracias Anita. Quería ver si estabas vos también. porque debe estar hablando todavía. Si no, van a seguir la conferencia, la charla sin imágenes, vos y ya estamos. No, yo era público hoy, che. Tuviste que hay que cambiarse de traje. De la Bueno, lectura volvió ahí. positiva. Ahí está. Nacho, si querías ir al baño lo pedías y estaba todo bien. Se hubiese apagado la cámara directamente. Bueno, disculpen, fue como un apagón. Llegamos hasta Yo lo perdí cuando estaba hablando del amplificador. Los amplificadores, exactamente. Ahí va. Ah, perdón. Bueno, nos quedamos un poquito atrás. Sí, Ahí sí. está. Disculpen. Anita dijo, siguió hablando. Por eso. Seguí hablando nomás. Bueno, y como les contaba, como el tercer elemento que venimos como desarrollando mucho, hablábamos recién del ecosistema, que a veces es originario y a veces es artificializado por nosotros.
los soportes o los dispositivos, las interfaces, que van a ver que en este caso puede ser esta, pero en otros proyectos hay otras. Y por último, los amplificadores o estos dispositivos que potencian la experiencia en un lugar determinado para llegar a un mayor rango, si se quiere, de impacto, ¿no? Y sobre todo nos interesa esta idea de pensar en las personas, porque creemos que gran parte del cambio que se da en nuestra cultura, y cuando el paisaje, en definitiva, empieza a ser parte de nuestra cultura como un fenómeno real, popular, masivo, tiene que ver con que las personas empiecen a vivenciarlo y experienciarlo en forma personal, y para eso pensamos los proyectos. Pero también en esta metodología de entender el territorio y abordar, en este caso puntual, el territorio uruguayo, sobre todo en lo que tiene que ver con el litoral marino, nos interesa empezar a alejarnos un poquito de la escala, ¿no? O sea, si por ahí la arquitectura tradicionalmente está más vinculada al objeto, nosotros estamos totalmente vinculados al contexto en ese sentido. Entonces, alejarnos y cambiar la escala generalmente nos ha ido aportando mucha información para luego arribar al sitio específico donde teníamos que dar una respuesta, ¿no? Entonces, cuando arribamos a un lugar, mapear un poco, como les decía antes, los ecotonos o las unidades de paisaje, nos sirve para poder, de alguna manera, entender cómo fue configurado, cómo fue la historia de ese lugar y entender cuáles de esos elementos los queremos utilizar, potenciar, modificar o conservar en algunos casos, para, por ejemplo, producir un segundo pier, que puede ser un pier húmedo, un pier que ya no está montado sobre un territorio en patitas, sino que ahora va de alguna forma aterrizando en una laguna y nos permite vivenciar lo que es el juncal o el totoral de una laguna litoral, que de vuelta aparece como un fenómeno social, pero en interacción permanente con el estudio fino de ese corte y de ese desarrollo. Pero también las cartografías nos ayudan a entender los distintos paisajes sobre los cuales trabajamos, nos ayudan a pensar también el urbanismo, que muchas veces está de vuelta vinculado a lo construido y muchas veces omite como toda esta matriz que está por debajo y está por arriba. Entonces, cuando a veces pensamos lo que es la región pampeana, que comúnmente se la conoce como una situación homogénea, como un vacío, como siempre dice Ana, como una cosa que está vaciada de información, cuando entramos desde el campo de la ecología y a clasificarla, entendemos de que es un sitio muy rico, con muchas distintas regiones y con distintas condicionantes. Estamos volviendo a pensar de vuelta la Pampa y lo que son las afueras de las ciudades, porque en esta cuestión pandémica nos han aparecido varios ensayos urbanísticos para pensar cómo sería hoy repensar el territorio sin la mochila del siglo XX, de alguna forma, ¿no? O por lo menos habiéndola superado y habiendo entendido de que hoy encontramos un territorio totalmente antropizado, devastado, y donde la agenda ambiental hoy ya es inherente a cualquier tipo de proyectos. Estos son cortes que hemos ido analizando sobre la Pampa ondulada, que es donde Buenos Aires está montado, es una fracción del norte de la provincia de Buenos Aires, en donde encontramos todo ese tipo de accidentes originarios en el paisaje, ¿no? Desde bajos, desde barrancas, desde humedales, desde bañados, desde pequeñas lagunitas, desde arroyos, montes, pastizales. Pero también nos interesa pensar la Pampa desde el territorio líquido, que muchas veces no es considerado eso, dado que es un territorio a ser cultivado. Entonces el agua generalmente, como pasa en las ciudades, es algo indeseado, lo queremos sacar. Y empezamos a pensar las cuencas también, en esto que les contaba recién, de empezar a pensar de vuelta la ruralidad o el afuera de las ciudades, en volver a pensar el campo y volver a pensar el fraccionamiento, el parcelamiento, volver a pensar las cuencas, cómo funcionan, cómo se inundan, cómo crecen, por qué tienen cierta fisonomía, o cómo responden a la geomorfología de un lugar. Esto es la cuenca del Luján, es una cuenca que desemboca finalmente en el Río de la Plata, y es una de las cuencas que han sido mayormente antropizadas por el urbanismo de los años 2000, el urbanismo de barrio cerrado, el urbanismo que se le escapó de alguna forma, o se nos escapó a todos, y que hoy antropizó la mayor parte de los humedales del área norte. Pero en definitiva lo que pensamos cuando volvemos a pensar el territorio y pensamos estos humedales que han sido destruidos o estos ecosistemas que han sido muy modificados por el urbanismo del siglo XX y muchas veces también por el mercado, volvemos a pensarlos y los pensamos de qué manera hoy los podemos reconfigurar, los podemos reprogramar, como decimos. Es decir, ya no queriendo eliminar todo lo que está construido, sino de alguna forma empezar a pincharlos y empezar a traerlos de modo tal de que recuperen parte de esas dinámicas originarias, ¿no? Este es el talar, que es otro ecosistema muy pequeño que tenemos en Buenos Aires,
en el encuentro entre la Pampa y el Río de la Plata, aparece esta barranca que tiene distintas fases y distintas configuraciones botánicas también, y que nos da como accidente la barranca, que es uno de los grandes accidentes que hay en Buenos Aires, de este fenómeno, y que de vuelta el urbanismo por ahí del siglo XX lo ha pasado por arriba, y el código urbano nunca ha reconocido que hay una variación de unos 20 metros, de unos 25, 30 metros, y que eso produce un fenómeno urbano que podría ser hasta considerado una pieza única dentro de nuestra ciudad. Pensamos la barranca, pensamos el Río de la Plata, también pensamos los bajos ribereños, y pensamos también de qué manera como la educación y las personas empiezan a relacionar de vuelta con esos lugares, ¿no? Y para eso estamos hoy desarrollando, dentro del Delta, dentro de esta región que les contaba, un centro de interpretación de una reserva privada. Un centro de interpretación es un lugar donde la gente va y a partir de la experiencia, de la vivencia, empieza a reconocer un montón de elementos que hay en el lugar, y en este caso un territorio inundable, un territorio líquido que tiene que ver con el delta, un delta bastante entropizado también, sobre todo por la industria maderable, de las maderas. Pero también nos gusta esta idea, y ahí sí lo conocerán en la imagen, esta idea de volver a reconfigurar la ciudad y a volver a releerlas desde otras líneas, de otros layers. Esto fue un workshop que hicimos en Montevideo, invitados dentro de varios colectivos que habían allí, y el objetivo que teníamos era de volver a releer de alguna forma la topografía de Montevideo, de volver a reescribir, si se quiere, caminando, algunas de las cotas que modelaban ese paisaje de la ciudad, y que luego la trama lo ha ido de alguna forma rectificando, lo ha ido, digamos, generando en ejes cartesianos y demás. Pero eso tenía que ver con un proyecto que era la Cota 18, y era entender de qué manera nosotros podíamos caminar de una punta a la otra por Montevideo casi sin variaciones de nivel, ¿no? Como si alguien quisiese caminar en línea recta en una ciudad sumamente topográfica, y que también empezábamos a entender las grandes diferencias que hay entre Montevideo y Uruguay a partir de estos fenómenos de las relecturas topográficas, ¿no? En Buenos Aires también estamos haciendo esas relecturas sobre la topografía, que también el urbanismo no las distingue, establece para todos una misma categoría, pero para el paisaje esos microrelieves, esos micro bajos son un dato de proyecto como relevante e importante. Esto es Buenos Aires, si le sacamos toda la capa de lo que es la urbanidad por arriba, aparecen los microrelieves, los altos, los bajos, los fluvios, estos ríos que Buenos Aires se ocupó de entubar y de alguna forma convertir unos ríos en unos túneles con agua y basura. Es parte de todo este mecanismo del siglo XX que estamos volviendo a repensar, ¿no? Y cuando repensamos Buenos Aires, que es nuestro gran como tema de estudio, repensamos también, y nos gusta pensarlo de vuelta, de qué manera lo podríamos volver a releer. Y uno de los temas tiene que ver con, como muestra el mapa de la izquierda, lo que son los altos, lo que son los bajos, ensayar de ratos cómo hubiésemos pensado nosotros la ciudad si la pudiésemos refundar 500 años atrás, pero también pensar cómo era la distribución de esa vegetación en ese Buenos Aires de aquel entonces, ¿no? Cómo eran los bajos, cómo eran los intermedios, cómo eran los altos, cómo eran las características bioclimáticas en cada uno de esos estratos o de esas manchas, sobre todo porque hoy lo vamos a volver a traer de vuelta a escena en los proyectos urbanos, digamos. Proyectos que en algunos casos, esto es un proyecto de una covivienda que estamos desarrollando junto con IR Arquitectura, que son de estos estudios amigos con los cuales nos fusionamos permanentemente para ensayar nuevos laboratorios de proyectos, que tiene que ver con volver a repensar no solo la vivienda, sino también las formas en que nos relacionamos y cómo de alguna forma la arquitectura y el desarrollo inmobiliario puede empezar a tener parte del compromiso social y ambiental dentro de sus desarrollos para la ciudad. Esto tiene que ver con algo que les voy a contar al final, con el baldío, que es una investigación, pero básicamente empezar a pensar esta posibilidad de los techos de Buenos Aires, de las cubiertas, que si uno los hace a vuelo de pájaro va a ver que lo que ves son básicamente losas y losas naranjas, de cómo hay allí una oportunidad para volver a retomar esta naturaleza que vuelve a entrar en la ciudad, generando múltiples beneficios. Pero también Buenos Aires, como les contaba recién, digo, está por debajo, articulada y trazada por todas sus cuencas, sus arroyos y sus ríos, que han sido entubados y que es uno de los grandes como temas que tiene la ciudad, porque Buenos Aires
se fabricó su propia inundación. Buenos Aires, al no tener quizás una catástrofe tan marcada, durante el siglo XX decidió primero canalizar y luego entubar los arroyos, y a partir de ese fenómeno del progreso es que Buenos Aires se construye la inundación y la ciudad se empieza a inundar, básicamente por destruir todo y desconocer todo el sistema, digamos, de cómo funcionaban estas cuencas dentro de la ciudad. Por eso es que nosotros, como proyectistas, entendemos como estos procesos que tuvo la ciudad, digo, y los juzgamos desde hoy, desde una mirada como ya con la información y con la posibilidad de cruzar todas estas capas de información, pero entendiendo de que hay una posibilidad futura, de como nos gusta pensar, de rediseñar una nueva idea de naturaleza, ¿no? Digo, si en un momento había un dispositivo natural, que eran los ríos con sus planicies de inundación, sus bajos y sus altos, que luego fueron antropizados por la cultura del siglo XX y el urbanismo del siglo XX, y de pronto hoy nosotros entendemos de que podemos volver a reconfigurarla a partir de la generación de una nueva idea de naturaleza en la ciudad, ¿no? Podríamos hoy rediseñar ríos o arroyos de manera artificial, pero que tengan como condiciones ecosistémicas. Y en ese sentido, venimos ensayando todo lo que es la agenda líquida de proyectos que tienen que ver con estas infraestructuras que vuelven a poner como en órbita y a satelitar dispositivos de agua, pero no solo de agua, sino que tiene que ver con todo lo que son las comunidades y las poblaciones que viven en los bajos, que viven en estos mundos anfibios, y de alguna forma empezamos a armar una nueva constelación de puntos o de spots líquidos, como le llamamos, que empiezan a poner en órbita todos estos fenómenos. Porque como dice Tim Morton, que es un filósofo que investiga y ensaya mucho sobre la ecología y la idea de naturaleza, ¿no? Esta idea de naturaleza tiene que ver con una idea como muy antigua, que hoy aplica poco, porque la idea de naturaleza, como les contaba antes, nace en el movimiento romántico, y nace con una idea muy antropocentrista, o sea, pensada desde el varón y desde el hombre, y la naturaleza es lo que está allá lejano, por fuera de nosotros, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre la naturaleza y la ecología es que la ecología, y sobre todo la del paisaje, ya nos incorpora a nosotros como partes interactuantes de ese ecosistema, ¿no? De esa nueva idea de naturaleza. Y en esto tiene que ver también con nuestros amigos los MAPA, que nos han invitado alguna vez a hacer un juego del lenguaje, que es algo que nos gusta mucho desarrollar, que tiene que ver con empezar a ensayar cómo hablamos y cómo mencionamos las cosas. Porque de alguna forma el lenguaje es algo que nos condiciona nuestro pensamiento. Y si nosotros podemos reinventar nuestro lenguaje, seguramente nuestro pensamiento también se va a poder reinventar de alguna forma. Entonces empezamos a hacer un juego de palabras y a definir como un nuevo léxico bulla, que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con filosofías, que tiene que ver con la forma de pensar los proyectos, y esta idea del ecotono, ¿no? Que en ecología el ecotono es aquello que está entre dos ecotopos, o sea, entre dos, si se quiere, ecosistemas, entre dos paisajes, y el punto de conexión entre esos dos es el punto de intercambio, de mayor intercambio de información, genética y de energía, y es en el lugar donde suceden las cosas. No es ni en uno ni en otro, sino que tiene que ver con esta hibridación de ambos y del cruce entre ambos. Y para nosotros eso es fundamental, no solo a la hora de pensar los proyectos, de pensarnos como autores, ¿no? Esta cosa que tanto nos gusta, o que el movimiento moderno tanto nos dejó, ¿no? Como la idea del autor, del varón, del trazo, del urbanismo digamos, de papel o de tablero. Y esta nueva idea que traemos un poco, que es de diluirnos, de olvidarnos de un rato de que somos autores y pensar de que somos equipos mucho más genéricos, equipos colaborativos, y que en definitiva nos paramos en esa indeterminación, en ese lugar de intercambio donde la verdad que los proyectos que hoy estamos desarrollando, me costaría describirlos si son de paisaje o son de arquitectura. No nos interesa tampoco tanto esa charla, sino que nos interesa como el proceso que sucede dentro del equipo para esos proyectos, y nos interesa justamente poder pararnos en un lugar de indeterminación, porque ahí es donde pensamos de que empiezan a aparecer como un nuevo nicho, un nuevo lenguaje, una nueva posibilidad, y también empezamos a diluir un poco los binomios, ¿no? que tanto mal nos han hecho. Y ahora sí les voy a contar una serie de proyectos que tienen que ver con el espacio público, y que tiene que ver con una mirada muy de la acción sobre la política que nosotros también tenemos local acá en Buenos Aires, que ahora les voy a contar un poquito más, que tiene que ver con cómo podemos hacer espacio público hoy los paisajistas, o los diseñadores del paisaje, mejor dicho,
y cómo son los sistemas para entrar dentro, para poder pensar el espacio público. Entonces, para nosotros, y esto de muy jovencitos, siempre pensábamos que para nosotros el paisaje en la ciudad es el espacio público. Y el espacio público en todas sus formas. Hay algo muy común que utilizamos que es definir el espacio verde, ¿no? Y el espacio verde a nosotros nos parece que es tan vaga la definición de lo verde, porque no sabemos si lo verde refiere a que es un tipo de color por la vegetación, o si a lo verde refiere a qué cosa. Lo cierto es que en las ciudades el paisaje es múltiple, es diverso, es heterogéneo, no tiene por qué solamente ser verde, puede ser un espacio público cívico, puede ser un espacio social. Con lo cual, para nosotros el paisaje es todo eso, es la vida atmosférica en consonancia con el ecosistema y las personas. Dependiendo en qué lugar estemos y dependiendo de vuelta del diagnóstico del contexto, es que puede dar un resultado u otro. Por eso es que Bulla también, y esto es algo que por lo menos a los arquitectos locales de aquí les cuesta mucho entender, el paisaje también es hacer una plaza cívica, hacer una plaza seca, ¿no? Digo, es tanto eso como pensar lo que puede ser hoy un parque de reserva natural en la ciudad. Entonces, nuestra historia con el espacio público arranca desde hace muy temprano, como les contaba antes, desde nuestra formación, desde nuestra docencia, desde todos los ensayos que hemos hecho sobre repensar el espacio público de Buenos Aires. Pero en 2012 sucede algo, que es que nos invitan a participar, Edgardo Minón nos invita a participar de un concurso de espacio público, y termina resultando el proyecto ganador, que era un edificio con un parque sobre su cubierta, que es el parque del SEC, y tuvimos la suerte de que ese proyecto se haya construido, lo cual es un hecho casi inédito en Buenos Aires, de que un concurso público en definitiva se construya. Pero lo que nos interesaba de vuelta, cuando pensábamos, me acuerdo, el concurso, no era pensar solamente, hay alguien que creo que quiere dibujar, no era pensar solamente lo que fue el parque, sino era de vuelta, alejarnos un poco del objeto, que era el objeto de las bases del concurso, y pensar de alguna forma lo que tiene que ver con todo el sistema de parques que estaba alrededor de ese lugar. Para nosotros el proyecto se determinaba a partir de unificar todos esos pequeños parquecitos que había alrededor y convertirlos todos en un gran campus en donde había toda una sucesión de edificios, de fenómenos, de hechos urbanos. El SEC finalmente se construyó a pesar de todas sus complejidades de lo que tiene que ver con la escena pública, con la obra pública, con la burocracia estatal, con los tecnócratas y los burócratas que están allí adentro, pero en definitiva el SEC se pudo construir recortando y con un proceso bastante vertiginoso, y para nosotros fue como una obra y como poder llegar a un lugar de mucha exposición y casi como un pequeño manifiesto para lo que luego empezaría a venir después. Lo que vino después, y tuvo mucho que ver, y en esto volvemos a sumar a otro equipo que para nosotros son fraternos, son casi amigos y compañeros de investigaciones proyectuales que tienen que ver con Monobloc. Cuando hacíamos el SEC, la cualidad que nosotros teníamos como paisajistas dentro del equipo era de colaboradores. Los concursos no nos permitían ser proyectistas todavía. Era como que no estaba esa categoría, y la Sociedad Central de Arquitectos y los que organizaban los concursos no nos permitían ser autores de parques. En un momento Monobloc toma esta lectura, este diagnóstico, y nos invita a formar parte de los equipos de concursos, pero ya no como colaboradores, como invitados, como asesores, sino que nos dijeron, empecemos a pensar proyectos urbanos juntos, de cero. Pensemos los edificios, pensemos los parques, pensemos las infraestructuras, todos sentados en una misma mesa. Hoy todos podemos construirlo de una manera mucho más horizontal. Así que apareció un poquitito más adelante lo que fue el concurso del Parque de la Innovación, que es esto que ven acá, que tiene que ver con abrir un arroyo y convertirlo en un nuevo humedal, un humedal artificial en medio de la ciudad, un humedal que estaba muy cerquita de lo que era el Río de la Plata, y lo que tenía que ver con la desembocadura de una cuenca muy pequeñita que había en Buenos Aires, con lo cual entendíamos que ese era un lugar para que Buenos Aires empiece a ensayar esta mirada sobre las cuencas urbanas, ¿no? Volver a repensarlas, ya no queriendo hacer la cuenca originaria que había sido antes, sino hoy repensándolas bajo una mirada 2.0. El concurso que les mostraba antes, digamos, el parque, digamos, del Tiro Federal, o del Parque de Innovación, recibió un premio, fue como un hecho bastante insólito dentro del mundo arquitectónico local, porque claro, nadie se imaginaba de que un proyecto podía ser
parte de desentubar un arroyo, ¿no? Los jurados y los premiados dentro de los finalistas, nosotros estábamos dentro de esos, hablaban de proyectos que eran gestuales, ¿no? Casi como muy del siglo XX, muy pensados desde el objeto, desde la arquitectura, desde el gesto artificial, y para nosotros tenía que ver con repensar el río y repensar las cuencas. Algunos años después, en otro concurso que también ganó un segundo o un tercer premio, que es este que ven aquí, tiene que ver con ya no desentubar un arroyo, sino que era repensar en rediseñar como un nuevo arroyo, una nueva sequía, que era una infraestructura líquida que se ve ahí en el planito con una forma circular. Esto también es cerca del riachuelo, una zona muy contaminada, una zona que había sido muy antropizada y muy degradada en términos ambientales y sociales, y lo que nos comprometíamos, o de alguna forma nos proponíamos, era eso, a reinventar nuevas naturalezas y reinventar nuevas infraestructuras. En todos estos proyectos que les estoy contando, toda esta agenda de proyectos líquidos y ecológicos dentro de la ciudad, nos pasaba algo muy divertido, que es que a los jurados les encantaban todas las ideas, pero nunca se animaban a darnos un premio. Entonces siempre quedábamos como el segundo, tercero, mención. Chicos, lo de ustedes es increíble y es lo que está pasando en el mundo, pero en Buenos Aires no, ¿no? Esa cosa de que siempre nos pasa, que es que, como dijo hace poco un funcionario, en Berlín me gusta, pero en Buenos Aires no sé todavía. Un año después del segundo concurso, también un proyecto para un ecoparque, que también ganó premio, pero no quedó finalista, no quedó elegido, tenía que ver con esta idea de volver a repensar un zoológico. Un zoológico hoy en términos del siglo XXI, para nosotros tenía que ver mucho menos que ver con el mundo de la enciclopedia, tenía que ver mucho más con el mundo de la experiencia y del ecosistema, en definitiva, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, a partir del abandono, a partir de empezar a dejar abandonado lo que era el antiguo zoológico, dejarlo en ruinas, y empezar a dejar de que toda la vegetación y la biodiversidad urbana empiece a recolonizarlo, nosotros pensábamos que esto se podía generar como un nuevo sistema de plataformas elevadas, que uno lo podía ir caminando en altura y bajando y pinchando en los puntos que quisiera, ¿no? De vuelta, volvíamos a poner este parque que había sido pensado hace 100, 120 años, con toda una flora exótica, y en la época de apogeo del espacio público de Buenos Aires, volver a pensarlo hoy en una lógica 2.0, en un parque vivo, en un parque que podíamos monitorear y diseñar cómo iban a ser esos procesos, ¿no? Ya no pensado como una máquina, sino pensado como un sistema que está conectado y que ese sistema de alguna forma está empezando a generar como variables en la ciudad y está empezando a interactuar con otros parches que están en los aledaños, ¿no? Entonces, lo que eran antiguas lagunitas que había pensado por ahí la época de Thais, nosotros los convertíamos hoy en unos pequeños estanques que estaban vivos en definitiva, que iban a empezar a suceder distintas etapas sucesionales, como se dice en ecología. Seguido de sigue como todo este batallón de concursos que hacíamos con Monobloc asociados, como les contaba antes, en una lógica de igual a igual, ¿no? Como el paisaje y la arquitectura a un mismo nivel. Y otro concurso más que recibía premio, pero que no ganaba el primer premio, tenía que ver con la Costanera Norte, ¿no? Donde ya habiendo hecho las 3 o 4 experiencias anteriores y no pudiendo llegar al primer premio, dijimos, ok, pensemos un concurso con todo este bagaje, pero pensémoslo en código municipal, en código, digamos, para que la gente que lo lea desde el gobierno de la ciudad entienda de que los proyectos nuestros son realizables y no son utópicos. Entonces lo que hicimos fue repensar una costanera en un sistema de fases, como de conquistas, de gestión, o sea, a medida que la gestión iba a ir pudiendo conquistar distintos espacios, iba a poder ir desarrollando este proyecto en distintas instancias, ¿no? Por eso van a ver que la entrega en realidad fueron 3 entregas, con distintos escenarios, y en definitiva era como un manual de procedimientos, de cómo hoy convertir una costanera como la que tiene Buenos Aires, que es una costanera pensada con una imagen del siglo XIX, una costanera dura, una costanera de paredón, una costanera muy distanciada del Río de la Plata, a pensarla una costanera que hoy ya entiende esta lógica de los ecotonos proyectuales, una costanera que se acerca y que te permite, digamos, vivenciar y hacer un aporte al ecosistema desde otro lugar, ¿no? Y ahí aparecía esta idea de empezar a dejar de vuelta, ¿no? Como en un estado de abandono o de recolonización, si se quiere, toda una serie de lugares que hoy son avenidas, entonces empezar a monitorearlos y dejarlos crecer para generar estos nuevos pastizales, estos nuevos terceros paisajes, como diría Gilles Clement. Y este es el último de los concursos que fue bastante polémico,
que tiene que ver que también, digo, en toda esta seguidilla de 5 o 6 manifiestos que hicimos con Monobloc Urbanos, fue el de Costa Salguero, que también era un parque que había sido privatizado en los años 90, en la época del neoliberalismo, y que hoy esa concesión privada quedaba librada, y la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires llama de vuelta un concurso para espacio público, ¿no? Lo que le pasa de inédito a Buenos Aires, y yo creo que esto es una gran diferencia con Montevideo, es que Buenos Aires tiene una historia de antropización del Río de la Plata permanente, ¿no? O sea, Buenos Aires, a lo que era la barranca y los bajos ribereños, ese ecosistema de borde, le cargó 2 kilómetros de escombros, de basura y de relleno. O sea, a medida que la ciudad crecía, iba volcando estos rellenos sobre el Río de la Plata y le fue destruyendo todo el ecosistema de borde, ganando suelo para hacer a veces infraestructuras y a veces negocios inmobiliarios. Esa es la lógica porteña, digamos, de construcción de suelo, y este pedacito de este parque estaba dentro de esos rellenos, ¿no? Entonces, para nosotros era como imprescindible pensar un parque que está sobre el Río de la Plata, que había sido, digamos, antropizado, o sea, que no era un lugar, era un territorio que antes era río, en definitiva era agua, y hoy podíamos pensarlo con esa libertad del artificio. Entonces, para nosotros era imprescindible como volver a pensar el ecosistema total, volver a pensar la cuenca, volver a pensar los sistemas de bordes, de los parques de bordes sobre todo, volver a pensar las costaneras duras versus costaneras blandas, y aparecía como esta idea de volver a empezar a llegar a la costa de otra forma, ¿no? Y lo que proponíamos acá era como de vuelta, como un muestrario de distintos ecosistemas, algunos más pequeños, otros más grandes, algunos que tenían que ver con la construcción de algunos edificios y de la escala barrial, otros que tenían que ver con ecosistemas metidos dentro de edificios más institucionales, y otros que tenían que ver básicamente con la idea de la destrucción, es decir, poder destruir este relleno que se había hecho con escombros, con tosca, que muchas veces le llaman tierra a la tosca, pero no es un sustrato fértil, sino que es tosca que viene por ahí de escombros de la ciudad, y empezar a destruirla para poder generar las bases para que eso empiece de alguna forma una etapa sucesional, para que el mismo ecosistema de alguna forma lo vaya renaturalizando y vaya reconfigurando el ecosistema de borde. Eso para nosotros era una idea de poder utilizar como la fuerza, digamos, de la cuenca y la fuerza, digamos, de las energías de propagación, el agua, el viento, o incluso las personas o los animales, para poder revegetar un parque. Era un parque que no necesitaba ser plantado, no necesitabas ir a comprar árboles y plantarlos, sino que tenías que destruir y dejarlo en el tiempo que solamente evolucione, y a partir de eso íbamos a ir generando como nuevos ecosistemas, ¿no? Entonces, pensábamos una costanera que no tenía que ver con protegernos de la sudestada, sino que era una costanera que estaba pensada para la sudestada, en esta serie de pinches o de agujas que se metían y que dejaban como estos escombros que iban a irse colonizando con el paso del tiempo. Esto tiene que ver con cruzar un poco las técnicas de proyecto con las técnicas de evolución de los paisajes para generar un nuevo fenómeno también ambiental, ¿no? Low cost y de alta performance ecosistémica. Con Monobloc también, además de hacer todos estos manifiestos de concursos, que por supuesto todos incomodan mucho al gobierno de la ciudad, que a todos nos han dado algún premio, pero como les decía antes, pero no lo ven realizable, porque los equipos técnicos que tienen generalmente son 100% arquitectos, entonces les cuesta pensar en código biológico, en código ecosistémico, en código hídrico, o incluso en código social, ¿no? Que es una cosa que nos parece clave para pensar el espacio público hoy. Digo, tener el equipo alguien que sea del mundo de la sociología, del trabajo social, de la antropología, para nosotros es fundamental. Pero bueno, después de haber hecho toda esa agenda de proyectos sobre las naturalezas nuevas, sobre los hídricos, nos convocan para un concurso para el Banco Mundial con Monobloc, que también lo ganamos, que tiene que ver con poder pensar un manual para el espacio público de escala nacional. Esto ya tiene unos 4 años, y la encomienda que nos pedían era desarrollar una especie de kit para que cada unidad pública, digamos, de todo el territorio argentino pueda utilizar herramientas a la hora de pensar una plaza, una vereda, un parque, seas donde seas que estés en Argentina. Era un desafío bastante ambicioso y bastante difícil de abordarlo para nosotros, porque nos parecía de que era muy difícil pensarlo desde la centralidad también de Buenos Aires y perder muchas de las cuestiones locales.
Entonces lo que armamos fue como una serie como de eso, como un kit, ¿no? Como una especie de toolkit o de caja de herramientas donde ellos podían ir agarrando algunos elementos que les interesaban y el proyectista en definitiva lo iba a terminar de bajar a tierra cuando lo tenga que proyectar. La forma de entrar fue como les contaba antes, a este manual. En un momento ensayamos que podía ser una aplicación, tenía que ver con primero empezar a entender la ecorregión en la cual te encontrabas, para pensarlo, porque muchas veces nos pasa que en Argentina piensan en el espacio público en una provincia como referencia de Buenos Aires, y la verdad es que no tiene nada que ver pensar un espacio público que esté metido en parte de la precordillera andina, que tiene que ver con uno que esté al borde del Río de la Plata. Entonces, el primer puntapié tiene que ver con pensar las ecorregiones, pensar todas las variables bioclimáticas que había en el lugar, digo, tanto para el uso como para la vegetación, como para el tipo de suelo. Empezar a entender un poco de qué se trataba toda esa biota, ¿no? Tanto la flora y la fauna y cómo esas poblaciones interactuaban en el lugar, como también muchas de los datos culturales de las poblaciones originarias, con sus costumbres, como también tomar y hacer propias las culturas que luego vinieron y se mestizaron con esas. Y empezamos a pensar como un paso a paso, ¿no? Como decir, nos hacíamos unas preguntas tan básicas que era decir, ¿para qué sirven los caminos en el espacio público? ¿A dónde nos conducen? ¿Cómo son los lugares? ¿Cuáles son los elementos de accesibilidad, de iluminación, de sendas, de senderos, lugares cívicos, lugares más ambientales, lugares para comercializar, lugares de encuentro? ¿Cómo son detalles de estas cosas? ¿Cómo uno podría pensar ¿para qué sirve un banco? ¿Para qué sirve una luminaria? ¿Y dónde debería estar esa luminaria? Si hay un lugar lúdico para niños, digamos, cuáles son las distancias que tienen que tener, por qué hay juegos en un lugar y en uno sí y en otro no. Empezar a desmenuzar con un montón de preguntas que nos hacemos, también cuando pasemos por la ciudad, ¿no? En Buenos Aires nos pasó que en los últimos años todas las plazas de la ciudad, como una política pública, empezaron a tener como todos los mismos elementos, ¿no? En todas las plazas había un canil, en todas las plazas había un sector de juegos para chicos, en todas eran iguales, como si todos los chicos fueran normalizados y todos los chicos necesitasen, independientemente del barrio y la zona geográfica o social en la que estés, todas las plazas empezaban a ser muy parecidas una a la otra, lo cual perdía esa idea de heterogeneidad, de localía, de trabajar un poco con los vecinos y con el contexto. Pero también nos parecía importante como pensar de que el paisaje también era pensar los elementos, el equipamiento y la mirada técnica sobre ese equipamiento, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos considera que somos los sabios en botánica nada más, ¿no? Los buyas saben de plantas, y nosotros un poco queremos salirnos también de ese lugar, ¿no? Y entender de que el paisaje es todo esto dentro de todo, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo montamos también una malla para que frene el viento en la Patagonia, o cómo pensar, como dice siempre Ana, cómo pensar una parada de colectivos o de buses en algún lugar determinado no es lo mismo. Entonces, de eso depende también un poco el tema de los detalles. Pero este manual, además de que fue un ensayo muy lindo que hicimos con Monoblog y de aprendizaje, incluso entre ellos y nosotros, terminó como aplicándose a lo que era un barrio vulnerable, o en situación vulnerable, mejor dicho, en la provincia de Mendoza. En un lugar que había una reminiscencia que no había sido ocupada, y un lugar donde necesitaba empezar a consolidarse como una idea de comunidad. Un barrio que necesitaba tener un lugar de usos, no solo como es comúnmente utilizada la canchita de fútbol, que siempre sucede, que es el tema de que se utiliza para los varones y lo tienen cooptado, y también utilizan gran parte del espacio público para una sola actividad, sino empezar a pensar un dispositivo que funcione para muchas personas en muchas horas del día y con muchas funciones. Entonces, este aparato que aparecía en la favorita, como se llamaba el barrio, funcionaba casi como un vórtice social, ¿no? Un lugar que se podían generar, digamos, encuentros de comisiones barriales, canchitas de fútbol que tenían otras lógicas, que no solamente tenían 2 arcos, sino que podían tener 1, 3, donde también se podían jugar a distintos elementos, sino que podía ser utilizado en simultáneo por muchos actores, ¿no? Y también dentro de estos proyectos, recién vimos concursos, vimos proyectos de encomiendas de organismos internacionales, también nos pasa mucho que es que el sector privado empieza a tomar estos datos que el sector público quizás no los toma y los empieza a utilizar para ensayos urbanísticos públicos, pero muchas veces de encomienda privada, ¿no? Y este es el caso de
del Casco, que es una urbanidad, es un ensayo de una media densidad en provincia de Buenos Aires, que si bien es un espacio público, lo desarrolla un privado, y donde tuvimos la posibilidad de pensar como dos plazas, ¿no? Una primera plaza cívica, que es en la que me voy a centrar, y una segunda plaza, que es una plaza o un parquecito finito y largo, mucho más residencial. Hoy en día estamos empezando a pensar no solo las plazas, no solo el espacio público, sino a pensar cómo es repensar una manzana desde esta mirada híbrida y desde el minuto cero entre la arquitectura y el paisaje, ¿no? Ya pareciera ser que pensar primero el edificio y después el paisaje no es la mejor forma de hacerlo, porque es parcial la manera de que lo pensamos, sino que hoy estamos empezando a pensar el edificio y el paisaje en simultáneo. Entonces el Casco tenía como este puntapié de pensar una plaza que no tenía programa todavía, no sabíamos qué iba a pasar en los alrededores, en estos pequeños edificios de 3 pisos. Entonces teníamos que pensar una plaza que albergue como una multiplicidad de usos, o sea, era un soporte social, era una plaza principalmente seca, principalmente pensada para la interacción social, sin rango etario, o sea, estaba pensado para que pueda ser utilizada desde un niño con un scooter hasta una persona con movilidad reducida y que no haya impedimento, la puede vivenciar de la misma manera. Y era una plaza que tenía como condicionante como un manejo totalmente topográfico de ese cero, ¿no? Una plaza que construía unos bajos que en verano podían llenarse de agua y se convertían en unos estanques con unas piletas para jugar, pero que en invierno se podían vaciar y podían funcionar como unas especies de pequeños anfiteatros. Una matriz vegetal que iba perforando estos solados, albergando cierta escala de árboles, ciertos equipamientos que también podían ser utilizados en distintas condicionantes. Y empezábamos a pensarlo desde una idea totalmente artificial, una topografía artificial sobre la cual se le montaban unos sistemas de agua, unos sistemas de vegetación, de praderas, unos sistemas de árboles, pero que también luego se le montaban todo un sistema de lo que podía ser lo que es la vida social, las personas, expansiones comerciales, equipamientos múltiples, vaporizadores, bancos para sentarse de a 2, para sentarse de a 10, para estar enfrentados, para sentarse dentro de estas topografías. En definitiva, era casi como un paisaje lúdico. Un paisaje que estaba pensado desde esta lógica, ¿no? Una ciudad que pensábamos que puede ser pensada desde los skaters, si se quiere, ¿no? Como una cosa del flow permanente, desde lo no estático. Y algunas plantas más en detalle de este proyecto que hoy está en curso, está en obra este proyecto. Estamos muy ansiosos por ver cómo avanza, pero que empezaba a utilizar unas técnicas de proyecto distintas a las que veníamos utilizando antes, ¿no? Un gran piso continuo, un piso social que unifica todo y que de pronto empieza a desplegarse como un soporte para muchas actividades diversas que aún todavía no sabíamos cuáles iban a ser. Que también eso era novedoso, ¿no? Empezar a pensar la plaza antes de pensar el resto del sistema urbano, ¿no? Y siempre van a ver que en los proyectos de bulla aparecen las estructuras o las infraestructuras también, pero en este caso una estructura que permite también protegerte del sol, una estructura que también permite en verano generar una bruma y una nube, que también nos parece que es parte de volver a repensar el ciclo del agua, de bajar la temperatura ambiente, de generar una nueva idea de domesticidad en el lugar. Y ahora entro en el último proyecto que les quería contar, también es un espacio público o un espacio común, pero de gestión privada, que nos ha pasado mucho en los últimos años, que es que no solo nos interesa pensar y traccionar y tocar permanentemente las puertas, no solo de la legislatura de Buenos Aires, sino del gobierno de la ciudad para llevarle ideas, sino que también las campanas del sector privado nos permiten generar un campo de ensayo y de laboratorio mucho más realizable para nosotros hoy. Y esto tiene que ver con Puertos. Puertos es una urbanización de índole privada, pensada bajo una matriz del siglo XX, como les contaba antes, una matriz antropizadora, destructora del ecosistema. Y ahí es donde viene Bulla de alguna forma a repensar desde esa base, que no fue por supuesto responsabilidad nuestra, a repensar de qué manera nosotros podríamos hoy ensayar todo un atlas y todo un catálogo de operaciones del paisaje en un lugar.
Entonces Puertos arranca hace mucho tiempo atrás, arranca con este edificio en forma de L de Martín Torrado. Martín piensa esta plaza cívica, que ven que está ahí adosada ahí, que fue el primer hito de toda esta urbanización. Y tiempo después aparece esta manzana que ven a la derecha, que es una manzana que la empieza a pensar que es una manzana diseñada por Adamo Fiden. Y en el medio de ellos dos aparece la posibilidad de repensar a través de Bulla un waterfront, una idea de vuelta, de una costanera. Y siempre pensamos la costanera desde la tierra, ¿no? Desde el lugar que conocemos, del lugar seguro, desde nuestra cultura seca, occidental. Y nosotros lo que nos proponíamos era pensar en una costanera que te permita, que te invite a meterte dentro del agua, una costanera que sea flotante, que te aleje de la tierra y que te permita tomar distancia y también alejarte y mirarlo. Entonces ahí fue que aparece la plaza líquida en un contrapunto, en un juego también de palabras con la plaza seca que pensaba Martín Torrado arriba. Y la plaza líquida funciona como una infraestructura fluvial, básicamente. Es un sistema de pontones modulados que sirven para amarrar botes, para que la gente camine, para que flote. Y también funciona como un sistema casi como de construcción de espejo de agua, ¿no? Casi como una pieza del andar. Esto fue la primera etapa de la plaza líquida, hace ya bastante tiempo, pero tuvimos la oportunidad de repensar la plaza líquida y también pensar el patio de la plaza cívica de Martín. Entonces nos vuelven a convocar hace poquito a repensar esta plaza líquida, a repensar el patio, a repensar la Rambla, y tiene que ver con esta nueva operación que se genera, ¿no? Que es que Martín a su proyecto en L le agrega una nueva pata, que es esta pata de acá, y convierte la plaza cívica en un patio o en un claustro. A partir de ese episodio y a partir de la aparición del edificio de Adamo Fiden que está acá, es que empezamos a pensar toda una nueva operaciones que empiecen a vincular esto que vamos a llamar como el centro destino de puertos. Entonces aparece una nueva versión de la plaza líquida, una plaza líquida ensanchada, una plaza líquida que tiene una pata gorda y una finita, una plaza líquida que también nos genera un excedente, porque en el medio un renombrado urbanista tomó la posta y después quedó desechado, y en eso que quedó desechado nosotros tomamos parte de su desecho, que tiene que ver con este rectángulo de madera, que ahora les voy a contar un poco en qué se convirtió. Pero en definitiva, volvimos a pensar la plaza líquida, volvimos a pensar el patio con este sistema de intervenciones circulares, y volvimos a pensar una rambla. Esta rambla es esta pieza longitudinal que te vincula desde la calle directo hacia el agua, que te conecta parte de estos edificios de Adamo Fiden con parte del patio, y que de alguna forma te genera como una escala de un nuevo pasaje público grande. Estos son en definitiva 3 proyectos, los que les estoy contando, o 4 proyectos en simultáneos, la plaza líquida engrosada, el sistema de esta gran pieza rambla, el sistema del patio, que es una operación casi de extracción, que ahora les voy a contar, y por último, el proyecto de la isla flotante, que tiene que ver con este excedente que nos habían dejado de madera en el lugar, y que nosotros lo reutilizamos y lo convertimos en un spot en el medio de estas lagunas de agua, un lugar para ir navegando o nadando a buscarlo. Entonces, de la plaza cívica, que esto también lo pensamos con Martín Torrado, digo, de vuelta, mano a mano, ¿no? Ya sin diferencias, sin categorías, sin estamentos, digamos, paisaje y arquitectura pensados en la misma mesa, diluidos, empezamos a pensar este sistema de estos recortes, ¿no? Como si fuese una cirugía donde le sacábamos solado y le aportábamos esta condición de verde, y donde armábamos ese sistema de entradas con hacia los edificios, con estas vinculaciones francas, y en el cual proponíamos este nuevo layer, que era el layer circular. Un layer que, por un lado, toma una pieza de agua, que se articula con una pieza de arte, que es ese pinche de Arthur Leyer, y que luego empieza a generar como todo un sistema dentro de estos canteros como pequeños livings que nos pensábamos. Para pensar este nuevo patio, digo, de esta plaza cívica, este patio, nos gustaba pensarlo en su multiplicidad de usos, que es algo que hacemos siempre, ¿no? Es imaginar, digamos, en estos mapas mentales, medio situacionistas, cómo podía ser utilizado el lugar, cómo podía ser la gente que vaya a uno de los restaurantes, o a una proveeduría, o a otro de los lugares de las oficinas que había allí, y cómo se iban a mover en el lugar para luego entender cómo es que iba socialmente a funcionar ese nuevo patio.
Sobre esos calados que les contaba antes, sobre esos levantamos, digamos, picamos el hormigón y generamos estos nuevos buffers verdes, íbamos a reconfigurar toda una nueva paleta botánica, una paleta botánica que va a ser un blend entre especies nativas pampeanas y especies que daban cierta estructura, porque necesitábamos también que durante el invierno tenga un aspecto que hoy la gente lo pueda, digamos, entender como razonable. Y sobre esos mantos, sobre esos buffers, le montábamos esta serie de livings, estos círculos, estos collares, estas piecitas que se iban vinculando, que en algunos casos funcionaban como pases y en algunos casos funcionaban como lugares de encuentro entre la vegetación. Lo novedoso que tuvo también este proyecto, en lo que no solo lo pensamos con Martín Torrado del minuto cero, es muy difícil de entender quién hizo qué en este proyecto, sumamos a la mesa a Taller Números Primos, ¿no? Entonces, ya no eran arquitectos y paisajistas solamente, sino que aparecía un equipo de diseño industrial pensando parte del equipamiento para la plaza, un equipamiento pensado específicamente para este lugar, y para nosotros era como una especie de novedad, o sea, que un comitente te habilite a pensar el equipamiento ya de un espacio público era como haber llegado a un lugar increíble. Y esto es durante la obra, es parte de todas estas piezas que les voy contando, digamos, el sistema de la Rambla que termina desembocando en una gran plaza líquida, una plaza líquida que permite, digo, cargar eso como con un concierto de personas, digo, podría haber mucha gente montada ahí arriba, es una plataforma cívica en definitiva, el sistema del patio, la Rambla, y ahí la isla que todavía no había sido transformada, que tiene que ver con ese rectángulo que está ahí adosado. La plaza líquida, como les contaba antes, permite también jugar con esta idea de diseñar la textura del agua, digo, esto es una operación portuaria, clásica, pero generar una pileta de agua calma frente a la otra nos parecía que puede ser un elemento muy lindo y muy sutil, ¿no? De una sensibilidad de que el paisaje también puede estar pensando en diseñar la textura del agua. Y estas son algunas de las fotos que aún todavía el proyecto no está terminado, pero de cómo terminó siendo este patio. Ahí vemos la parte de la escultura de Arthur Leger, envuelta por este layer circular, esta piecita metálica que va a ser cargado con agua, estos disquitos de solado drenante, donde tiene ahí las patitas para que vengan los bancos, y todos estos buffers de vegetación, no solo de árboles grandes que plantamos, sino de esta nueva vegetación que está creciendo muy bien y que va armando como estas atmósferas vegetales, ¿no? Atmósferas que además están muy principalmente vinculadas a la atracción de biodiversidad. O sea, gran parte de esta flora que pensamos en este lugar tiene que ver con atraer un montón de insectos, mariposas y de pájaros, porque creíamos que la gente que iba a este lugar tenía que empezar a flashear, a empezar a interactuar con todo ese mundo y que eso le iba a generar como una especie de experiencia nueva, ¿no? Ahí ven los primeros bancos, que son bancos de hormigón, cómo van llegando al lugar y se han ido instalando, tienen como ese labio muy lindo que les cae. Y por último, y ahí está Anita parada en la Plaza Líquida hace mucho tiempo, estamos pensando en este nuevo sistema de la isla, ¿no? Cómo pensar hoy ya nuestros territorios desde un dispositivo metido en el medio del agua, dispositivo que uno puede llegar nadando, puede llegar en bote y puede tener un momento de soledad separado de todo el resto. Nos parece que es un nuevo punto de vista que es interesantísimo. Y con esto cierro, que es una reflexión y ya estamos en las 10, así que mira, Chelo, cómo me fui extendiendo. Voy a ser muy rápido y tiene que ver con una experiencia que venimos desarrollando, con una investigación, que tiene que ver con mucho de lo que les vengo contando, ¿no? Con los concursos, con los proyectos, con Versalles y ahora con Baldío. Baldío es una investigación que nace en 2012, invitados por Martín Uberman a la Galería Monambiente, en la cual, bueno, empezamos a ensayar de qué se trataban los baldíos en la ciudad, por qué la ciudad tenía estos lugares abandonados, y sobre todo, cuál era la flora que crecía en esos lugares, ¿no? Cómo puede ser que en un lugar que uno lo deja estar, de pronto crezca todo un mosaico y toda una paleta botánica súper rica. Así que de vuelta, a partir de un nuevo laboratorio, un nuevo ensayo que tiene que ver con esto que les contaba, con Ir Arquitectura empezamos a ensayar cómo podría ser hoy construir un modelo de covivienda en Buenos Aires, ya no pensado estrictamente desde el mundo inmobiliario y el negocio, tampoco pensado estrictamente desde el mundo de la arquitectura, sino pensado hoy desde las personas, desde el medio ambiente y desde la arquitectura, todos en una misma mesa desde el minuto cero. Así que empezamos a investigar en este lote, efectivamente, que se va a construir este edificio de cohousing,
de cohousing compartido, es una vivienda que tiene gran parte de sus áreas comunes de uso común por sus habitantes, por sus 4 familias que la van a usar, y empezamos a registrar todo un proceso que tiene que ver con los procesos urbanos, ¿no? Que tiene que ver con la demolición de un lugar existente, y empezar a pensar en pandemia cómo los baldíos, digo, esto es un mapa de Buenos Aires con su cantidad actual de espacio público o espacio verde, si se quiere, y cómo los baldíos pueden tener una inteligencia para funcionar como espacios públicos temporales dentro de la ciudad, ¿no? Ensayábamos cómo podía ser si el gobierno de la ciudad se pusiese las pilas y empezase a pensar de qué manera podía generar como nueva cantidad de espacio público para Buenos Aires y empezar a distribuirlo, sobre todo de una mejor manera en base a los barrios. Y también pensábamos en esto de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué pasaba si en pandemia todos los habitantes decidiesen salir al espacio público y tomar distancia? ¿Cómo se viese una plaza pública de Buenos Aires colapsada por su gente, en el caso actual, y en un caso futuro, en el cual pudiésemos tener mayor cantidad de espacio público? Entonces empezábamos a ensayar dentro de un lote de 866 en Buenos Aires, un típico lote dentro del tejido urbano, cómo podía ser la evolución de esta flora en el paso del tiempo, estas sucesiones ecológicas, y cómo lo podíamos ir habitando para generar de eso un fenómeno cultural, un fenómeno social. Así que empezamos a mapear este fenómeno desde el minuto de la demolición, donde también nos preguntábamos dónde iban estos escombros a parar, a qué cuenca, a qué río irían a destruir, y cómo era la legislación de eso, pero lo que nos interesaba era mapear cómo es que esa naturaleza iba colonizando ese lugar, iba conquistándolo, iba creciendo, cuáles eran las especies iniciadoras de este proceso sobre un suelo totalmente destruido. Esto es una tosca que tuvo una casa durante 100 años, y cómo en poco tiempo y casi sin inputs humanes, ese paisaje se iba regenerando, cómo ese paisaje íbamos detectando de que había mucha flora originaria de la ciudad de Buenos Aires y de La Pampa, empezaba a interactuar con la biodiversidad, y cómo de un mes a mes íbamos pudiendo generar esta nueva idea de naturaleza, ¿no? Una naturaleza que ya no requiere del mantenimiento, ya no requiere del input del insumo fósil para ser mantenida y embellecida, como nos sucedería si lo pensásemos de una óptica mucho más versallesca. Y empezamos a entender de qué se trataba esa flora, ¿no? Esa flora nativa que emergía, y la importancia que tenía eso sobre el ecosistema, sobre la biodiversidad y la interacción con el resto de las especies. Así es que el sábado pasado empezamos a armar, además de este monitoreo y de esta investigación, empezamos a armar una serie, un ciclo de charlas. Esto es el Baldío 1, tiene que ver con los procesos de todo esto, y en el cual invitamos a una periodista ambiental, invitamos a un sociólogo, e invitamos a una activista, y un productor y un viverista de plantas nativas para conversar sobre este fenómeno de los baldíos en la ciudad, ¿no? Empezamos a ensayar desde la política urbana, desde el código de edificación, qué lugar tiene dentro de la ciudad, en definitiva a pensar si los baldíos no podían llegar a ser como unos nuevos dispositivos para la ciudad, unas nuevas plazas temporales, productivas, que interactúen con los vecinos, que interactúen en un momento efímero de la ciudad, y cómo de alguna manera también toda esa flora, nosotros hoy la estábamos secando, digamos, haciendo un herbario, y cómo la estamos semillando también para estoquearla y de alguna manera que vuelvan, digamos, a pensarse dentro de las cubiertas de lo que va a venir luego el edificio, ¿no? Y una frase de nuestro querido Alexis Schatzer que a mí me encanta siempre que la dice, es que todas las escalas son urbanas, ¿no? Esta idea, viste, que a veces uno escucha que dice que no, la escala urbana tiene que ser la escala de los grandes proyectos, que es una falacia. Digo, todas las escalas son urbanas, la botánica también es una forma de pensar la urbanidad y de pensar la ciudad, a pesar de que las pensemos desde especies o desde la escala, digamos, manzana. Y ahora sí, para cerrar, y con esto es un chivo, es totalmente un chivo lo que les voy a contar, es así como Bulla se dedica a hacer proyectos en la ciudad, fuera de la ciudad, de pequeña escala o de gran escala, digo, grandes urbanizaciones, también se dedica parte de su energía, de su tiempo y de su presupuesto a la investigación,
y a la difusión y a la interacción social, porque nos interesa de alguna forma que todo lo que nos pase lo poder abrirlo, poderlo compartir, socializar. Y así como pasó Escape, también pasó Baldío y va a suceder pasando. Hoy estamos llevando adelante el proyecto Escape a una pieza editorial. Estamos hace un tiempo trabajando en un pequeño librito, y ahí está Lisa, que lo está llevando adelante. Está Lisa con Max Solberg de Super Sudaca en una serie de entrevistas. Pero en definitiva, estamos de vuelta editando un montón de conversaciones que habíamos tenido, y de alguna forma volver a plasmarlas en un papel, en un documento, en un elemento simbólico que seguramente esperemos en los próximos meses pueda salir a la luz y compartírselos a ustedes también. Bueno, con eso termino y con una última reflexión sobre la manera en que pensamos a veces la ciudad, de que la entropizamos y la manera en que nos relacionamos. Esto es Buenos Aires visto desde Costa Salguero, desde el concurso que les mostraba antes. Esto es la punta del Río de la Plata, dándole la espalda casi a Montevideo. Esto es un arroyo que desemboca en el Río de la Plata, y esta es la condición que hoy el urbanismo de Buenos Aires y sobre todo el gobierno de la ciudad le da a las cuencas urbanas, ¿no? Esto es un lugar de deposición de escombros, de basura, de privatización. Hacia el costado hay un golf, en lo que para nosotros es de los elementos más importantes de la vida urbana, ¿no? Que son las cuencas y lo que es el Río de la Plata, y entender de que es un ecosistema y que hoy ya no podemos pensar el urbanismo de tablero omitiendo estos temas, ya no podemos pensar un parque sin que haya alguien que esté pensando también en estas otras variables que tienen que ver con el Río de la Plata, con la hidrología, con los flujos en definitiva, y empezar a pensarlo de una manera mucho más integrada, holística, en donde además del ecosistema estén también las personas metidas en medio de esa nueva ecuación. Así que con esta reflexión cierro. Muchísimas gracias. Impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, estuvo infernal. Me extendí un poco, Chelo, perdón. No, no teníamos problema. Yo tenía miedo que vos a las 10 tenías que ir. Nuestra casa termina a 10:30, así que nos queda, si vos tenés tiempo, nos queda un ratito para hacerte algunas preguntas. No, impresionante. La verdad que es como una catarata así de información de todo tipo, de todos lados, de todas las escalas, que para el curso es maravilloso. La verdad que, o sea, no sé cómo lo habrán tomado los gurises, pero nosotros por lo pronto seguro que estamos, capaz que se nos ve acá mojaditos, que estamos chorreando baba, ¿no? Como de toda esa cantidad de cosas que están haciendo, la energía que le están metiendo, que me parece bestial, ¿no? O sea, que el otro día también en la charla de Metro nos daba como algunas pautas de eso, ¿no? Como de la acción, más de tomar las riendas y hacer cosas, ¿no? Y me parece que ustedes también en ese sentido tienen una energía como súper potente. Y me alucina la cantidad de... Déjame a ver si tengo un zoom en paralelo. No es un zoom paralelo. No, y me alucinó como todo el tipo de... ¿Se me apagó Nacho o es bulla zoom ahí? Nacho. Estoy acá. Perfecto, me asusté. Porque si no empezaba a hablar mal. No, les decía de que como que la cantidad de tipos de proyectos y de ángulos desde donde nos mostró el estudio Bulla lo que hacen es impresionante, ¿no? Y si lo trasladamos al curso, para mí fue bestial como la cantidad de información que ahora tenemos en la cabeza. Fue como muy linda esta charla tan abierta de cosas, de la mirada sobre la naturaleza que deja de ser la naturaleza esa como de principios de siglo, ¿no? Me parece que está buena esta mirada del paisaje. Aparecieron un montón de palabras nuevas, ¿no? El ecotono, ecotopos, biomas, unidades de paisaje, un montón de cosas que está buenísimo de poner la mirada. Y hay un ejemplo que vos mostrabas, que es el de donde está el de Costa Salguero, que mostraste una plantita,
que había como mucha arquitectura, pero había también una mirada de cómo pensar el territorio, que me gustó porque era lo más parecido que tenemos a las plantas que estamos viendo nosotros de nuestro Parque Barofio, pero en esa sensibilidad de coser, de rascar y de conectar, ¿no? O sea, había como un montón de líneas que se vinculaban con la ciudad, había un montón de rayas que hablaban de preexistencias, y había un montón de datos que ustedes también, rascando un poquito el territorio, encontraban. Entonces, es muy linda esa sensación de estar como al alpiste, ¿no? De estar atento de lo que hay para reconocer y recuperar y volver a poner en funcionamiento. Es muy linda esa mirada como de la reactivación de los suelos, de los territorios que de alguna manera están haciendo constantemente. Pero la verdad que fue como mismo. Yo sentí como una ametralladora que mandaba fruta de todo tipo y color, ¿no? Desde una pequeña escala, una ciudad, no sé, fue como muy lindo. Y sobre todo fue como muy optimista, ¿no? La mirada que tienen sobre el paisaje. Creo que trasladan a los estudiantes una mirada optimista sobre la forma de hacer y de mirar el mundo que nos rodea y de mirar para adelante, y de arriesgar y de juntarse y de colectivizar. Me parece que la mirada colectiva que vos planteabas, de que empezó en Bulla, pero que después empezaron como a relacionarse con otros perfiles y a trabajar en simultáneo arriba de una mesa, me parece que es un modo contemporáneo que cada vez es más potente y me resulta como que no solo fue como una mirada del paisaje y del espacio público, sino que fue una mirada de cómo encarar para los gurises que están entrando al mercado de la arquitectura, una forma de encarar la vida futura, ¿no? De cómo vincularse al mundo que nos rodea. Y me parece que es muy linda cómo plantean desde su lugar una mirada atenta a lo que pasa. Me parece que eso es como una cosa que nos tenemos que llevar todos los que trabajamos en el territorio, no tanto arquitectos como ustedes, la gente que pone plantitas verdes en la ciudad, ¿no? Pero me parece que es como súper importante esa mirada de tener como las antenas muy abiertas y estar atento a las posibilidades que nos dejan ciertos rincones para tirarnos de cabeza a pensar cosas, ¿no? Creo que el concurso siempre es una oportunidad muy linda para proponer, creo que ustedes tuvieron esa posibilidad de a través, estaba bueno también, ¿no? O sea, mostrabas como un montón de concursos en los cuales fueron construyendo con monobloc un montón de cosas que empezaban a pasar y que decían, che, ¿qué hacemos con todo esto, no? Genial esto del manual, o sea, es como, la verdad que un agradecimiento enorme, me parece que hay como una generosidad, vos también lo decías, ¿no? En la cabeza de Bulla, como de compartir, que nada, seguiría hablando, pero no quiero como seguir tomando la palabra. O sea, pero de verdad, Ulises, a Ana que estaba escondida, y a vos, Nacho, que estabas ahí, gracias de verdad, porque me parece que nos dieron una charla maravillosa para el curso, la verdad. Y para nosotros como equipo docente aprendimos muchísimo y creo que nos despertaron como más ganas de confiar en que la mirada del pequeño taller que tenemos de espacio público, me parece que está buenísimo como tenerlo como más presente. Imponente, la verdad, impresionante. Bueno, muchas gracias, Chelo, por tan bellas palabras. También nos da ¿Sabes energía a ¿Sabes qué nosotros. son esas bellas palabras que vos decís? Es como transmitieron tanta alegría por lo que hacen, que es como que se te empieza a llenar el cuerpo y nada, eso, de verdad. Bueno, me alegra. Muchas gracias. La verdad que gratitud de estar aquí. La verdad que muy, muy lindo lo que has dicho. Y siempre con el espíritu de que sirva, ¿no? Nosotros, hoy hablé yo, pero podría haber hablado Ana, podría haber hablado Lucía, esta charla podría haber tenido como otra voz, digo. Pero en definitiva lo que siempre queremos transmitir es ese espíritu, ¿no? Creo que eso es algo que nos caracteriza desde el principio. Si bien hay una cuestión muy activista y muy de lucha, que van a ver que siempre la adversidad nos ha permitido como desafíos, aún habiendo perdido todos los concursos que les conté, aunque el jurado eran los proyectos que les gustaba, ninguno se animaba a darle el primer premio. Nada, siempre con una actitud de ir hacia adelante, ¿no? Y de pensar en el futuro y creer que el futuro, digo, lo podemos construir y está en nuestras manos, digo. Así que también transmitir ese espíritu a los estudiantes y la manera de hacer. Yo creo que hay algo que nos pasó que vos un poco lo decías recién, Chelo, que es esta idea de lo colectivo, hoy se convirtió como en un modus operandi. O sea, hoy
Estamos pensando muchos proyectos ya muy hibridados con otras oficinas. Ya no hay arquitectos y paisaje, ¿no? Ya hay un equipo que piensa y una vez que entendiste un lenguaje, digo, avanzás. Entonces, nos ha pasado con muchos, con los monobloques, un clásico, que hoy estamos pensando casi una manzana entera con ellos, ¿no? Y cómo pensar una manzana de una ciudad eh, sin etiquetas, ¿no? Como, bueno, pensémosla, digo, deconstruyámonos por un ratito y ver qué pasa. Y lo mismo con IR estamos pensando estos lugares, estos barrios en el conurbano, en las afueras de Buenos Aires, con estas reservas privadas que, en definitiva, todos somos parte de lo mismo, y el proceso es muy importante, ¿no? Porque siempre estamos como muy acostumbrados en esto de la cultura occidental a estar listos para la foto del final de obra, ¿no? Como la foto, viste, de los edificios la sacan el día que se fue el pintor y es ahí el momento donde saco mi obra cúlmine. Y para nosotros lo más interesante es el proceso que hacemos de construcción de los proyectos, ¿no? O sea, cuánto aprendimos, cuánto nos emocionamos, cuánto discutimos y acordamos o no, pero ese proceso nos enriquece infinitamente. Y a veces no se ve, no está en una imagen, no está en un plano, digo. Y hacia eso vamos, creo, como una transformación de nuestra forma de pensar y de abordar los problemas. Impresionante. Chiquilines, chiquilinas. Anita, Anita puede ahora sumar que, una reflexión también, ¿eh? claro, ahora que estás prendida. No, nada, estuve escuchando el público hoy. Nada, me gusta todo esto que decís, que es re halagador y todas estas palabras hermosas. Yo a veces así de público veo las charlas y digo, cuánto laburo, ¿no? En todos estos años, cuántas cosas que hemos hecho, es puro esfuerzo, es pura garra de no quedarnos cómodos, de siempre tratar de ver qué más se puede hacer. Eh, Nada, a veces pienso en esas cosas, en la construcción como colectiva de las cosas, en lo bueno que saca el grupo, de todos nosotros, lo que supimos construir desde cuando empezamos, que digo, paisaje acá no existía, pero no es una manera de decir, o sea, no existía acá esta disciplina. Y bueno, como nos fuimos haciendo un lugar, nosotros y un montón también de otros colegas más que también trabajan y cada uno hace lo suyo. Eh, pero nada, me lleno de orgullo lo que veo. Así que, no, cuánto laburo. Ojalá que siga, que sea cada vez más, y cada vez es más, y cada vez es más interesante. Así que sigamos corriéndonos de la zona de confort siempre. Buenísimo, Ana. A ver, por ahí, ¿tenemos algo más? ¿Chiquis? No, gracias, gracias. Sí. En realidad, yo me acordaba en esto que decía Chelo, que me pasó también cuando estuvieron en Usina, de transmitir esta cuestión como de activismo, pero de activismo poético, ¿no? Te queda como esa sensación de que nunca pierden como esa manera de cuestionar, de desvelar, me parece como, ¿no? El paisaje, ¿no? Con este instrumental un poco que nos contaron, que me parece que es como súper útil también en este ámbito que por lo pronto que estamos de este curso, que un poco no solo como proyectar encima del territorio que tenemos, o los territorios, ¿no? Hablaron pila del territorio líquido, ahora justo, nada, mostraba esta imagen, ¿no? Y hablaban del Río de la Plata, y justo Nacho también en la charla comentaba como esta postura, ¿no? Que obviamente tiene que ver con decisiones políticas y dimensiones de la construcción del territorio, ¿no? De Montevideo versus, que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Como el borde o el Río de la Plata de Montevideo y el Río de la Plata de Buenos Aires o de Argentina en general, ¿no? Y siempre, y cuando ahora los escuchaba a Nacho y veía los proyectos,
¿no? ¿Cómo sería el proyecto Bulla para el Río de la Plata, ¿no? O sea, esa cuestión como de desandar, ¿no? De negar la posibilidad del río, ¿no? Que hay como, obviamente, digo, todo el proyecto que nos contaba Elvira en la primera charla que tuvimos, y ahora el proyecto que mostraron ustedes, que, ¿no? que es como increíble, a mí siempre me resulta como increíble, ¿no? Como de no poder llegar como, para nosotros es muy natural vivir, de hecho es público casi toda la costa, ¿no? El acceso al río, ¿no? Son como miraditas, infiltraciones, y después como un gran tema que es político, que ahora está en agenda, que tiene que ver con la desembocadura del riachuelo y del río, ay, no me sale ahora, pero bueno, el Río de la Plata, que tiene que ver, que es un territorio común, ¿no? O sea, entre Uruguay y Argentina, y que siempre queda, o sea, no se discute como un poco planteaba Nacho al final, ¿no? Holísticamente. O sea, termina siendo un tema como legal y a veces se resuelve y no es agenda pública. O sea, no es un tema que, o sea, uno se entera después de ciertas decisiones que tienen una implicancia ambiental enorme y que creo que la sociedad y la cultura no forma parte de eso, ¿no? Y me gustó como esta mirada de estar todo el tiempo como desandando, desvelando, la cuestión esta de renaturalizar, ¿no? De la flora nativa, que está bien, ahora está como muy en boga, o podemos, ¿no? O sea, se mira como con atención, que yo igual felicito, más allá de, ¿no? Estas como modas, en realidad, pero tiene que ver con esto, con reconocernos, ¿no? Con reconocer que también, bueno, que ahí la clave del tiempo hace que aparezcan ciertas especies o familias que estaban y que fueron sustituidas por ciertas tendencias, ¿no? Más europeas o de otro tipo, que en nuestros países siempre tuvieron como un peso importante. Pero felicitar lo que hace el estudio, porque me parece que está buenísimo, el colectivo, la manera de hacer, agradecerles evidentemente la participación en este espacio, es como dice el Chelo, creo que nos deja un montón de puntas para trabajar, para revisitar trabajos de ustedes, buenísimo, agradecerles sobre todo. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos, nos despedimos, si les parece. Sí, tenemos 10 minutos más, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna consulta al Chelo, también, aprovechemos que... No, yo cada vez que hago como que cierro es para ver si motivo alguno. Decir, algunos de los estudiantes, a mí me gustaría que pregunten, si sí. Ya que dio ese changüí Nacho. Yo tengo acá 3 camaritas prendidas, pobres, entre Agustina, Inés y Cami. Me encantaría escuchar una pregunta de los estudiantes. Prendan cámara, por favor. Un comentario. O una puteada, igual. No hay problema. Una crítica. Una crítica. Dale. Primero me sumo al agradecimiento y me gustó mucho su trabajo, así que tenernos acá dando una charla, está buenísimo. No sé si, capaz que me perdí un poco en el tema de baldío, capaz que preguntar un poco más de la gestión, ¿no? O sea, como tratando de traerlo un poco a tierra, ¿no? De cómo no sé, ustedes se acercaron a la ciudad, o nada, no sé si podrías un poco explicar eso, ¿no? De cómo fue un poco la gestión, porque está buenísima la idea, pero tratar de entender cómo en el Río de la Plata, ¿no? Que acá pues, también hay como mucha burocracia y tal, y como que hay ideas que estarían buenísimas aplicarlas, pero después dicen, no, pero por el código, que no se puede, que no sé qué. Entonces, saber un poco cómo es que está esa conversación con la ciudad. No entendí si era, perdón, vinculado, Agustina, vinculado al baldío o vinculado al resto de los proyectos. A baldío, sí, exacto. Bueno, nosotros con la ciudad siempre estamos tratando como de acercarnos al gobierno de la ciudad. La verdad es que nosotros somos de criticar y después de la crítica le llevamos una propuesta, ¿no? Y siempre es una propuesta que
nada, que estamos abiertos a contribuir por el bien común. O sea, la verdad es que nunca nos llaman, digo, nunca nos han convocado para un acto, ni siquiera para pensar una vereda, ¿no? Una cosa mínima. Pero nosotros igual siempre insistimos y seguiremos llevando propuestas. El año pasado nos convocaron había una audiencia para la revisión del Código Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo una modificación hace algunos años, y es un código bastante malo en un punto, ¿no? Es un código, como le llaman ellos, morfológico, que define la ciudad en base a unas volumetrías homogéneas, como si fuese una ciudad que se construye a partir de la forma. Y nosotros veníamos trabajando con IR, y en un momento armamos como una especie de pequeño equipito, y les propusimos al gobierno de la ciudad, totalmente ad honorem, armarles como un manual para revisar ese código urbano. Y el manual se llamaba Inputs Ambientales, y lo que hacíamos era, revisábamos todo el código de construcción de la ciudad, sobre todo de construcción de la manzana y el tejido, y les decíamos en qué lugares podíamos reemplazar palabritas, sacar verde y darle, cambiar palabritas que no significaban nada y darles un contenido real, y proponerles cómo podían ellos ir revisando el código de modo de que la ciudad empiece a tomar la agenda ambiental a la hora de construir un edificio, ¿no? Compensaciones de techos verdes, plantas bajas, pulmones de manzanas, veredas, plantas bajas, patios, ¿no? El código habla siempre de asoleamiento y de ventilación, y en ningún momento te pregunta dónde está el norte, cómo es el suelo, hacia dónde va el agua de tu edificio, ¿no? Es como un código que es medio raro, ¿no? Muy objetual, sumamente objetual. Entonces les entregamos como ese manual de procedimientos, que luego lo presentamos en una audiencia pública, y ahí quedó. Yo no sé qué habrán tomado de eso. Pero en paralelo le estábamos contando el proceso que estábamos haciendo de esta comunidad con IR, que básicamente es un conjunto de 3 familias que se juntaron y hicieron una propuesta de comprarse una tierra en la Ciudad de Buenos Aires y autogestionarse un modo de vivienda al costo, digamos, ¿no? Sin intermediarios. Ese proyecto de la comunidad que hizo IR y que también hizo Bulla, se lo presentamos también al gobierno de la ciudad como un modelo de poder empezar a pensar el esponjamiento hacia el nuevo código. Lo escuchó el ministro, le pareció increíble, le pareció un modelo fantástico, porque hablaba no solo de la agenda ambiental, sino también de esta idea de compartir, de un edificio abierto también al vecindario, ¿no? Como el edificio es un laboratorio en sí que tiene un montón de variables que le fuimos cargando. No construye lo que tiene que construir, no es un edificio comercial. De aspecto es un edificio arquitectónico contemporáneo, pero de adentro el proceso fue un proceso participativo con la gente que va a vivir ahí. Les encantó, ¿viste? Siempre les parece fantástico, pero después de la práctica hay un abismo a eso, ¿no? Ahí quedó. Y lo del baldío fue básicamente que es que hicimos un deal para poder utilizar ese baldío que está disponible durante un tiempo determinado hasta que sale la aprobación del edificio para que se construya, y decidimos aprovechar que teníamos esos 250 metros cuadrados durante 8 meses para hacer un laboratorio. Entonces el baldío es un proceso dentro de otro proceso más grande que es el de la comunidad. Y en baldío lo que queríamos analizar eran distintas líneas. O sea, por un lado, esta reflexión de qué pasa en un lugar que fue devastado, que fue destruido, que fue, podría haber sido un incendio, una inundación, podría haber sido una actividad humana, y la flora que emerge sin que le hagamos nada, ¿no? Como eso nos parecía como una cosa interesante a monitorear. Pero también apareció como el sistema de los baldíos en la ciudad. ¿Cuántos baldíos hay en Buenos Aires? Y ese espacio ocioso, si no podría ser utilizado como un espacio público temporal, ¿no? Como si hubiese una red mapeada de baldíos, y si a partir de una gestión de esos baldíos no podrían ser como le llaman en Chile, las plazas de bolsillo. Hoy no hay legislación sobre los baldíos. O sea, el código es un lugar que es un vacío, ¿no? Como algo que no sucede, que no existe, y no está dentro de ninguna legislación, no lo tienen en su radar. En una ciudad de Buenos Aires que le falta espacio público. Está como en un déficit muy grande, porque casi todo el siglo XX, salvo los parques que hizo Vila, no se han hecho muchos más parques, ¿no? Entonces es una ciudad que no le ha dado mucha bola al tema ambiental y al tema del espacio público las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, aparecía esa idea de poder empezar a utilizar el baldío como un espacio social, como un espacio de relación entre los vecinos, pero
hoy el baldío es de una gestión de bulla, digo, es una gestión totalmente autónoma, como casi todo lo que hacemos, ¿no? Como hay algo del espíritu medio punk, de decir, mira, no voy a esperar a que el gobierno de la ciudad me llame para hacer una plaza, la hacemos por nuestra cuenta, y seguramente algún ministro la va a ver y después se va a copar, o la va a ver en Berlín y la va a querer hacer en Buenos Aires. Entonces, así es como un poco sucede todo, digo, Escape surgió de ese mismo lugar, ¿no? En un momento en que la universidad pública nos había expulsado, nos había echado, ¿no? Como unos niños malos que se portan mal. Dijimos, bueno, pará, si la UBA no nos invita, hagamos nuestro propio espacio, y que esté buenísimo, y que tenga nuestras reglas, y que sea gratuito, y que haya cerveza, y que sea efectivamente un lugar de reflexión real, ¿no? Y que la gente se lleve algo de ese lugar, que interactúe con la persona que viene, que a partir de eso pasen cosas, ¿no? Y así es un poco como somos, ¿no? Como que digo, no estamos esperando que venga el pedido, sino que lo empezamos a autogestionar. Y bueno, Baldío fue así. Baldío es un fenómeno que lo viene, digamos, bancando bulla, como desde la autogestión. Hoy estamos filmando un pequeño documental. También Baldío estuvo en la Bienal de Venecia, como parte de una investigación de PHs contemporáneos en Buenos Aires, con lo cual, digo, y va a seguir creciendo. Digo, hay algo ahí que empieza a emerger. Pero bueno, es eso. La verdad que perforar el gobierno es difícil, y con el sistema de concursos hemos sido muy críticos nosotros, ¿no? Como también. Muy bien, veamos la energía que hay que tenerla, ¿no? Para Esperemos que sobrevivir dure. haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, nosotros tenemos el sponsoreo de una bebida energizante, que no les contamos. Se me cortó. No, tiene que ver con un espíritu de hacer, ¿no? Digo, el bullir tiene que ver con eso, con la transformación y el cambio permanente, ¿no? Como un espíritu que nos convoca. Que no es lo mismo que ser bullero, ¿no? También. Lo que pasa... Tiene distintos significados en distintos lugares. Exactamente. El hacer bulla para hacer tiempo no está bien. Pero alguna vez, creo que fue Diego Pérez de Fábrica, nos dijo, nos explicó la definición de bullero para ustedes. Y la verdad que lo tomamos, porque era muy lindo también, ¿no? Como él nos decía, es como hacer visible o exagerado algo que no es simplemente percibido, ¿no? Como la gran Neymar dijimos, se llama. ¡wow! Bueno, exacto, ustedes lo vinculan al fútbol, pero si lo pensamos en términos urbanos, dijimos, ¡wow! Loco, hacer visible lo que está invisible, digo, es como, ¡wow! Así que nada, la tomamos. Ahí va. Estamos atravesados por la Copa América en este momento. De fútbol, es otro tema. Totalmente. Bueno, chiquilines, tenemos otra clase de 10:30. Es una pena dejarlos, pero nada. Antes de que se nos escapen, nos escapamos todos. Hacemos un escape, y si no hacemos un baldío. Gracias. Gracias a ustedes. Y esperemos pronto poder otra vez tener esa cosa más cotidiana de cruzar el charco e ir de un lado para el otro. Extrañamos Totalmente. mucho poder viajar, poder ir para allá. Es un placer, vemos amigos, gente querida, así que ojalá que pronto para nosotros volvamos a esas dinámicas. este curso era con Buenos Aires de paseo, obviamente, ¿no? De visita y nada. Tenemos esta posibilidad de tenerlos acá, ¿no? Hemos tenido un montón de gente, el otro día con Cedrón y con Gustavo, esto de estar como del otro lado, así conversando también está buenísimo. Bueno, gurises, bulleros, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Una maravilla. Gracias. Gracias a ustedes, y felicitaciones por el curso, que lo seguimos muy de cerca. Chao. Ya nos veremos otra vez. Dale. Chao Nacho, chao Anita. Buena semana. Chao, chao. Gracias. Gracias. Igual, chao. Chao, muchas gracias.